Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule les da la más cordial bienvenida a esta jornada de reflexión híbrida sobre alta capacidad y ruralidad. Saludamos a quienes nos acompañan presencialmente en el campus San Miguel de nuestra institución y también a quienes siguen este evento vía virtual y también a quienes nos verán posteriormente en nuestro canal de YouTube. Comenzamos entonces esta jornada de reflexión en torno a la alta capacidad y ruralidad, un evento en el marco del proyecto Fondesit de iniciación denominado Historias en Primer Plano, Pasado, Presente y Futuro de Estudiantes con Alta Capacidad Académica provenientes de contextos rurales chilenos, liderado por la doctora Claudia Cornejo Araya, académica del Departamento de Psicología de nuestra facultad. La doctora Cornejo es psicóloga, magíster en Psicología Educacional y doctora en Educación. Se ha desempeñado como psicóloga también, psicóloga educacional en establecimientos urbanos y rurales, también como académica de pregrado y posgrado y en el área de investigación. Su campo, precisamente de estudio, son las altas capacidades intelectuales, el rol de los profesores en su desarrollo y actualmente dirige este Fondesit de iniciación respecto de este mismo tema. Yo le agradezco a la doctora Cornejo acercarse a este estrado para dar inicio oficial a nuestra jornada de reflexión. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le damos la bienvenida a esta jornada de reflexión organizada en el marco del proyecto Fondesit que Mónica acaba de mencionar. Quisiera partir comentándoles y compartiendo con ustedes que mi primer trabajo como psicóloga educacional fue en una escuela rural de la región del Maule. Esto fue cuando recién comenzaba la famosa ley CEP y los establecimientos municipales contaban con recursos para contratar profesionales, comprar materiales y abastecerse de elementos que antes no podían o que eran algo impensado. Nunca me imaginé que la vida laboral me llevaría nuevamente desde una nueva vereda a este contexto que tanto disfruté y del que tanto aprendí. La investigación que nos reúne hoy día vincula dos temas complejos, cuya unión ha sido poco explorada en el contexto chileno. Por un lado, la ruralidad, o las ruralidades, como algunos autores sugieren llamarla, presenta desafíos en su definición. ¿Qué entendemos por lo rural? ¿Es lo rural lo opuesto al urbano? ¿Qué imaginamos cuando pensamos en lo rural? El campo, la montaña, la costa. ¿Qué implica pertenecer y provenir de lo rural? ¿Requiere un profesional que trabaje en lo rural una formación especial? Por otro lado, la alta capacidad académica no está ajena a complejidades en su definición. ¿Son los alumnos con alta capacidad superdotados, talentosos? ¿Son aquellos que solo obtienen la calificación máxima y que tienen una conducta ejemplar? ¿Presentar alta capacidad significa tener un futuro exitoso asegurado? Más allá de encontrar respuestas, queremos que hoy día nos formulemos preguntas, nos cuestionemos sobre nuestro rol profesional y los desafíos que implica a nivel educativo y psicosocial trabajar con estudiantes que presentan alta capacidad y que provienen de contextos rurales. Los estudiantes con alta capacidad intelectual se caracterizan, entre otras cosas, por presentar pasión por el aprendizaje, por tener una velocidad de aprendizaje mayor que sus pares etarios, la que puede evidenciarse en una o varias áreas del conocimiento. Por muchas veces preferir compartir con pares intelectuales, por preferir tareas con un alto nivel de desafío cognitivo y por presentar una alta sensibilidad afectiva. Muchos mitos rodean a la alta capacidad y la falta de información no hace más sino que acrecentar los sesgos, los que terminan por generar un impacto negativo en el bienestar y la salud mental de los estudiantes y sus familias, quienes muchas veces ven cómo el sistema educativo no logra responder a sus necesidades, a la necesidad de estos alumnos, quienes al igual que otros estudiantes no necesitan más, sino que necesitan distinto. Varios modelos explicativos plantean que existe un factor de chance o suerte, pero ¿cómo podemos dejar en manos de la suerte que alguien en algún contexto, por casualidad, se dé cuenta que un estudiante tiene algo distinto? Lo que desconocemos no es visible, se puede malinterpretar e interpretar distinto. Y así sucede con muchos niños con alta capacidad. Se pierden en el sistema educativo, se desencantan de él. Y el alto potencial se desvanece al no encontrar espacios, apoyo o soporte. Un panorama usual en el contexto rural es la migración a la ciudad como el objetivo. Hacia allá hay que ir para encontrar el desafío que se necesita. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué tiene que ser así? La evidencia científica indica que cuando se le pregunta a personas adultas que han sido identificadas con alta capacidad,
suelen recordar un profesor o profesora que marcó su vida académica, que actuó como catalizador, que hizo visible su alto potencial y que buscó formas de transformar el potencial en desempeño. No podemos dejar que algunos estudiantes tengan la mala suerte de no encontrar un profesor u otro profesional en sus caminos educativos, y para esto la formación es clave. Por esto la compañía del equipo rural del Departamento de Formación Inicial Escolar, conformado por la profesora Angelina Pastén, Ramón Garrido y Boris Van Dors, es relevante para invitarnos a reflexionar y para que nos cuenten del trabajo realizado. Así que gracias por acompañarnos hoy día. El proyecto de investigación que se desarrolla busca poner atención y analizar la voz de los estudiantes y egresados que fueron identificados con alta capacidad y que estudiaron en un establecimiento rural en las macrozonas centro-sur y sur de Chile. Se busca conocer sus historias e identificar en ellas los lineamientos que nos guíen para brindar mejores apoyos. Queremos compartir con ustedes también la alegría de contar con un logo. Ese es el título. El logo, que fue desarrollado por diseñadores talquinos, si los quieren buscar se llaman Vagabunda, quienes lograron capturar la esencia de lo que queremos transmitir, con un trazo que refleja mano alzada y tranquila, con el libro a la base reflejando el conocimiento, cuyas páginas se convierten en olas y verdes prados, una casa solitaria en la distancia, el sol, un barco, un ave, que simbolizan la diversidad de las ruralidades. Finalmente, me gustaría presentarles también a quienes son parte del equipo, a Carolina Lobos, que nos acompaña a través de Teams como personal de apoyo, y a los tesistas de pregrado de la carrera de psicología, que están aquí también. Michelle Benzet Díaz, Valeria Castillo Morales, Jennifer Díaz Calderón, Maritza Godoy Campos y Lucas Inostroza Barudi. Y también agradecer a las direcciones de los programas que participan de este estudio por el apoyo constante en la realización de esta investigación, al Departamento de Psicología, a la Facultad de Ciencias de Salud, a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de nuestra UCM y a la ANIC. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, doctora Cornejo, por la explicación de este Fondesit de iniciación liderado a través de nuestra facultad. La relevancia de la educación rural en las experiencias académicas de las y los estudiantes. Esa es la presentación que escucharemos a continuación y que también aportará a la reflexión que tendremos más adelante con una ronda de preguntas, así que ya invito desde ya que vayan pensando en ello a través del chat de Teams o aquí presencialmente. Dejo con ustedes a Angelina Pastén, Román Garrido y Boris Van Dorse, profesores del equipo rural del Departamento de Formación Inicial. Y yo le cedo el micrófono, profesora. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar de este Fondesit también y poder un poco compartir nuestra experiencia como equipo rural. Para un poco, no sé si está la presentación. Ah, perfecto, subo para allá. Está acá. Bueno, el tema que vamos a presentar hoy día corresponde a la relevancia de la educación rural en la experiencia académica de las y los estudiantes. Un poco queremos nosotros contextualizar por qué estamos aquí, cuál es nuestra trayectoria, antes de que hablemos, que se aborde el tema por el cual fuimos invitados. Pero es importante que nosotros señalemos nuestra trayectoria, dado que estamos dando nuestra percepción y nuestro conocimiento desde el territorio rural también, y en base a eso va a ser la reflexión que vamos a tener después. Por lo tanto, les quiero decir que nuestro equipo rural de la Facultad de Educación y del Departamento de Formación Inicial Escolar comienza a formarse el año 2009. A través de una licitación y adjudicación de un proyecto que tuvimos desde el Ministerio de Educación. En ese proyecto nosotros participamos con otras universidades, como era la Universidad de Concepción, la Universidad de Playa Ancha, una Universidad de La Serena, la OMCE, varias universidades que participamos de ese proyecto. Y a raíz de este trabajo surge la idea de constituir una red de universidades
Chilenas por la Educación en Territorios Rurales. Dos segunditos porque nos dicen a través del chat que no la están viendo a usted. Así que lo vamos a cambiar de inmediato para que usted pueda continuar con su presentación. Yo le pido a Cristian que nos colabore allí y así todas las personas que están participando vía digital la estaban escuchando, pero no estaban viendo en la cámara solo la presentación. Así que nos vamos a asegurar de que ambas cosas se vean para también tener una mejor comunicación con nuestro público que nos acompaña. De inmediato ahí vamos a solucionar el en vivo y la virtualidad, ¿no? La jornada híbrida. Por mientras yo les recuerdo que este evento va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube. Ustedes nos pueden buscar por Facultad de Ciencias de la Salud UCM y también será compartido a través de nuestras redes sociales @faxa_UCM. Sociales ustedes van a encontrar publicaciones científicas, el acceso a otros eventos gratuitos como esto y más oportunidades de capacitación. La presentación nos falta y estaríamos listos, ya la estamos viendo en cámara. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces estábamos hablando un poco de nuestra trayectoria como equipo rural y decía que en el año 2009 nos constituimos como red de universidades chilenas por la educación rural, por la educación en territorio rural, que denominamos RUCHER, que de paso les digo que tenemos un Facebook y una página web donde nos pueden ubicar y vamos publicando todas aquellas actividades que vamos organizando como red o como universidad que tienen relación con los territorios rurales. Nosotros hemos trabajado muchísimo en realización de seminarios nacionales y internacionales. Hemos presentado en seminarios internacionales como en Paraguay, en Uruguay. Hemos trabajado como red en Cuncumen, haciendo una propuesta al Ministerio de Educación también sobre cómo podíamos mejorar, ¿no es cierto?, la calidad o apoyar los territorios rurales desde el nivel educacional. Y también hemos participado en seminarios regionales, ¿no es cierto?, organizados por el Ministerio de Educación. Ahora, nosotros, lo que voy a nombrar ahora, nosotros lo hemos considerado como insumos que nos han permitido llegar a elaborar, por ejemplo, diplomados o postítulos, ¿cierto? Colaborar con los centros, con las escuelas rurales, multigrado o escuelas rurales completas, poder también apoyar a los docentes. Entonces, cada vez que nosotros participamos de un evento, para nosotros viene siendo un insumo porque estamos en contacto tanto con los docentes de las escuelas rurales como también con niños y niñas y también con académicos que estamos trabajando en esta línea. Es así como hemos participado, por ejemplo, en Maullín en el año 2010 a través de una invitación que nos hace la Asociación de Profesores Rurales de Chile. Ellos anualmente, exceptuando los años de pandemia, se reúnen en el mes de julio en las vacaciones de invierno. ¿Ya? Y para esos encuentros nosotros hemos sido invitados. Por ejemplo, en 2011 en Iquique, nosotros aplicamos una encuesta. Y esa encuesta a nosotros nos dio los insumos para preparar un postítulo que hasta el momento que no se implementó finalmente, pero que volvimos a presentar y a mejorar en diciembre del año pasado, con la intención de ir apoyando a los profesores de los territorios rurales. En esa encuesta pudimos nosotros darnos cuenta de muchos aspectos, como por ejemplo, que los profesores rurales no tienen una formación para trabajar en ese territorio, sino que están formados para trabajar en una escuela de educación básica normal, ¿cierto? Entre comillas, urbana, por decirlo mejor, ¿sí? Y los profesores no tienen una preparación para poder hacerse cargo de la gestión de la escuela, como también de la docencia, y de todo lo que significa estar en un contexto rural trabajando, que eso
requiere, ¿no es cierto?, que el profesor también colabore con la comunidad, se integre con la comunidad, trabaje con la familia, trabaje con los niños y las niñas, que la escuela realmente en estos sectores, sobre todo en los sectores de mayor distancia, la escuela viene siendo un polo de desarrollo de la comunidad. Por eso que es tan lamentable cuando las escuelas rurales se cierran, porque como el sector, el territorio como que decae, ya no tiene la misma vida, ya no tiene las mismas actividades. Piensen ustedes que en esas escuelas los mismos alumnos nuestros cuando van a práctica se dan cuenta que hasta en algunas escuelas se pagan las pensiones. Van a vacunar, van el área de la salud a prestar algunos servicios. O sea, la escuela es el lugar donde se congregan las actividades comunitarias y de necesidad. Por lo tanto, es importante que estas escuelas permanezcan en esos sectores. Bien, y también estuvimos en La Serena, en Padre Hurtado. En estos encuentros de la Asociación de Profesores Rurales, los profesores hacen intercambio de experiencias exitosas, también hablan de la realidad de las escuelas rurales multigrado, sobre necesidades de perfeccionamiento y también tienen una jornada de temas gremiales, ¿ya? Y a nosotros nos invitan para que brindemos apoyo desde el nivel académico. También tuvimos una presentación de la red de Rucher en el Consejo de Decanos en el año 2013. Hemos participado de los proyectos que les contaba 2009, Asesoría Integral para Escuelas Rurales Multigrado, donde se hacía un estudio regional de cuáles eran los planes de mejora, los planes de desarrollo. En el 2012 tuvimos un perfeccionamiento a cargo a nivel regional, trabajamos en las 4 provincias, atendimos a todos los profesores rurales y dimos una capacitación, ¿ya?, que fue reconocida por el CPIP. También tuvimos otro perfeccionamiento en el 2015 y a través de un proyecto FIAC nosotros tuvimos algunos insumos económicos, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo el internado pedagógico que realizamos desde el 2011 en realidad. Del mismo modo ocurrió en el 2019, que ahí tuvimos apoyo desde el Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces, que es un trabajo que en la medida que podemos nosotros conseguir los insumos, después mis colegas seguramente les van a contar de qué se tratan estos internados y cómo es la dinámica que tenemos. Por lo tanto, a los alumnos hay que trasladarlos, tenemos que ver la forma de cómo se alimentan cuando están en la semana intensiva. O sea, hay un montón de situaciones, pero que siempre es válido para el aprendizaje que tienen. De hecho, es la práctica que más adoran. Bien, en cuanto a vinculación con el medio, hemos trabajado en los talleres con microcentros de la región del Maule. De hecho, les aprovecho de decir que el viernes 7 de octubre, desde las 9:30 a las 13 horas, en el aula magna de esta universidad va a haber un encuentro con los coordinadores de microcentros rurales. Si les interesa, pueden asistir porque es abierto y ahí nosotros también vamos a hacer una presentación. Y talleres con profesores de escuelas rurales de la región del Maule. También hemos hecho trabajo cuando las escuelas nos solicitan apoyo. Nosotros hemos ido tanto a las escuelas como también a los microcentros. Seminario y taller en conjunto con direcciones provinciales de educación. Hay direcciones provinciales, incluso DAEM, que nos han solicitado hacer el seminario territorial. Entonces hemos ido, por ejemplo, a Cauquenes, a Peyúgue. Estábamos en ese tipo de actividades cuando vino este tema de pandemia, que yo creo que vamos a retomar, porque realmente es un poco acercar la academia al territorio. Encuentros con profesores rurales de la región del Maule, que también hemos sido invitados a participar. Alianzas estratégicas entre algunos municipios de la región para realizar seminarios sobre el territorio rural y las prácticas pedagógicas, que era lo que les estaba comentando. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro aporte al currículum? Del 2011 al 2013, nosotros iniciamos el internado pedagógico de escuelas rurales multigrado
para estudiantes de cuarto y quinto año de Pedagogía en Educación General Básica de Talca y Convención de Curicó. Esta actividad empezó desarrollándose en la sede Curicó, ¿ya? Y un poco experimental. Considerábamos que era importante porque como nosotros estábamos trabajando en el área rural, empezamos a ver la necesidad de formación, que fue un dato también que nos dio la encuesta que pasamos el 2011. Entonces empezamos a introducir de a poco en la formación de los estudiantes el tema de la educación rural. Y ahí los alumnos iban una semana intensiva a trabajar en el territorio, ya obviamente con ciertas normas y ciertos compromisos que el alumno debe cumplir. También decir que esta práctica está asociada a un curso que se llama taller pedagógico. Por lo tanto, nosotros vamos dando los insumos teóricos y después los alumnos van a la escuela. Y en cuarto y quinto año. Y luego, en el 2013, comienza también la misma actividad en la sede Talca. Y de ahí ya no nos detuvimos. El 2015 se decreta el postítulo en Educación en Territorios Rurales, que no fue implementado. Y particularmente el 2017 implementamos en ambas sedes, en la misma carrera, ¿no es cierto? En ambas sedes implementamos una malla innovada orientada por competencia y resultados de aprendizaje. En esta malla ya se decreta, digamos, la formación en escuelas periurbanas y rurales completas en el quinto semestre, ¿ya? Donde los chicos van a práctica y nosotros vamos dando los insumos desde el curso. Y en el sexto semestre, que es lo que está pasando ahora, los estudiantes están en una práctica intensiva en escuelas rurales multigrado. Esta semana están en eso. Luego de esta práctica, los alumnos vuelven a ir a implementar una unidad didáctica, después el profesor les va a explicar, que está contextualizada de acuerdo a lo que han observado en esta práctica, el contexto, los niños, etcétera, y ellos van a ir a implementarla la última semana de octubre. Esa es la experiencia de la educación de la malla innovada que tenemos y que ya está que fue decretada y que ya nosotros lo estamos implementando como corresponde. Bien, nuestro colega va a hablar, aporta la formación de los estudiantes. Ahora entramos al tema. Buenas tardes. Ahí estoy completo. ¿Eh? Yo soy el profesor Boris Van Dorce, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Y me desempeño en el área del lenguaje. ¿Eh? Soy profesor de castellano. ¿Mm? Bueno, desde un principio, con mis colegas y con mis estudiantes, he tenido la suerte de llevar adelante este desafío interesante, apasionante, ¿cierto?, de lo que es la formación de nuestros estudiantes. ¿Mm? Y respecto a la temática que estamos presentando en este minuto, quiero desglosar ahí cuáles han sido los aportes a la formación de nuestros estudiantes. De qué manera esto aporta a que ellos sean buenos profesionales, ¿cierto? Porque eso es lo que necesita el país. Necesitamos buenos profesores, cada día más, porque el desafío es grande. Así como también ustedes que son ustedes son del área de la salud, ¿cierto? De la salud mental, ¿o no? Psicología, hay una gran demanda, ¿cierto? También el país lo necesita a ustedes. Bueno, entonces, ¿de qué manera aportamos? ¿Mm? Que el estudiante tiene que actualizar el currículum para aulas multigrado según los lineamientos del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene un solo currículum. En el país hay un currículum nacional. No hay un currículum diferenciado para escuelas rurales completas o de aula multigrado. ¿Mm? Pero el estudiante tiene que, primero, como vamos a ver en otro momento,
tiene que conocer el currículum y saber actualizarlo, adecuarlo a la realidad, al contexto, al territorio. Luego, desarrollar sus competencias de tal manera que le permitan insertarse al territorio rural, porque no es lo mismo insertarse como profesor en el sector urbano, por así decirlo, o periurbano, ¿ya? Sino que la ruralidad demanda de los profesionales de la educación tener algunas competencias que son distintas, para poder atender necesidades también que son diferentes. Y otro aspecto dice relación que ante la ausencia de una especialización a nivel nacional de profesores en servicio, no hay especialización para profesores rurales, ¿ya? Así como hay especialización en menciones, por ejemplo, profesores que siguen la mención del lenguaje, matemática, ciencia, que son reconocidas por el Ministerio de Educación y que eso les significa a los profesores tener un incremento, ¿cierto?, pecuniario en su currículum y en su sueldo. En el caso de tener un perfeccionamiento en educación rural, no hay reconocimiento. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los profesores, y como decía la profesora, nosotros tenemos un postítulo que está autorizado, no se inscriben, ¿ya? Entonces, pero se está luchando por eso desde hace bastante tiempo y hemos tenido noticias que personas vinculadas a la Rucher, ¿cierto?, también están tratando de acercarse al ministerio para ver si esto se puede lograr y que los profesores puedan tener esta especialización. Además, dentro de los aportes está conocer la gestión docente característica de la escuela rural, periurbana y rural multigrado. Por ejemplo, cuando hablamos del concepto de gestión, siempre lo asociamos habitualmente a la gestión administrativa, que es importante. Piensen ustedes que hay un profesor, en el caso de las escuelas rurales multigrado, un profesor que puede ser tener la categoría, por así decir, de director o de profesor encargado, ¿ya? Y tiene que gestionar la parte administrativa, atender las demandas que vienen desde el nivel central, la burocracia, en el buen sentido de la palabra, se necesita información, datos, ¿cierto? Implementar cosas desde el nivel central, pero también ese profesor hace clase. Entonces tiene que gestionar su labor pedagógica, tiene que planificar, preparar sus clases, atender a sus alumnos, en fin. Entonces, la gestión, muy importante. Y fortalecer la formación inicial con vínculos con académicos de universidades chilenas y extranjeras en temáticas rurales. ¿Qué hemos hecho? Desde el taller pedagógico 5 y 6, o quinto y sexto, como quieran ustedes, el de quinto periurbano y el segundo semestre ahora rural, invitamos permanentemente a académicos de otras universidades, por ejemplo, de la Pontificia Universidad Católica de Villarrica, ¿cierto? De la Católica de Valparaíso, u otras universidades, o también ha estado con nosotros académicos que hemos conocido cuando íbamos a dar, íbamos invitados a seminarios, ¿cierto? Con ponencia a Uruguay, ¿cierto? La profesora ha estado también en Paraguay, ¿cierto? Entonces, manos que van, manos que vienen, les invitamos algunas veces presencial cuando podíamos, en tiempos de pandemia, lo hacíamos en nuestras clases virtuales y ellos presentaban temáticas, los alumnos podían formular preguntas y nos enganchábamos Curicó Talca en el horario de clase con la asistencia de estos profesionales, que ha sido una experiencia bastante interesante. Y también a los webinars, ¿cierto? Dije bien, ¿cierto? Los webinars, ¿cierto? Webinar que organizan algunas ONG o algunas instituciones que se dedican, como Fundación 99, ¿cierto? Y otras que se dedican a desarrollar estas temáticas y nos invitan. Y la realización de investigaciones para obtener el grado licenciado. Se nos ha pedido desde la universidad
que como dentro de nuestras líneas de investigación está el tema de la ruralidad, que también ha sido un logro, porque ha habido un reconocimiento, estamos muy orgullosos en ese sentido, es una línea de investigación dentro de nuestro departamento, que los alumnos puedan hacer sus investigaciones y sus tesis de grado en temática atingente a la ruralidad. ¿Mm? Vamos bien por ahí, ¿cierto? Okay. Podemos agregar la articulación teórico-práctica al vivir la experiencia de los territorios rurales. En este minuto, como manifestaba la profesora Angelina, nuestros estudiantes están con los niños en las escuelas rurales, en la zona de Chanco, Peyúgue, en Curicó, también Romeral, Teno, y ayer lo estuvimos visitando. Ayer salimos tempranito con el profesor Garrido a visitar la escuela, estar en contacto con los alumnos, cómo se encontraban, conversar con los directores, están fascinados, ¿cierto? Pero una cosa es la teoría que vemos acá en clase, ¿cierto? Y la otra es que ellos puedan vivenciar. Y gracias a Dios, ¿cierto? Se logra esta congruencia, ¿ya? Entonces ahí tenemos este otro aporte, ¿cierto? Poder vincular y hacer que, como se dice ahora, que conversen la teoría con la práctica. Bien, respecto al currículum, nuevamente, los estudiantes tienen que tener un conocimiento profundo del aspecto curricular. Tienen que conocer los planes y programas, las bases curriculares, ¿cierto? Y todos los lineamientos emanados del ministerio, y esto lo trabajan fundamentalmente con el profesor Garrido, ¿cierto? Y conocer las diferentes asignaturas, porque ellos cuando van al aula multigrado fundamentalmente trabajan con niños que están en diferentes niveles y tienen que hacer sincronizar, armar, ¿cierto? Armonizar un trabajo ojalá que sea multidisciplinar o interdisciplinario. Aparte del trabajo interdisciplinario que se está dando cuando va el fonoaudiólogo, cuando va el encargado que atiende necesidades educativas especiales, el profesor de educación especial o diferenciada, ¿cierto? En fin. Cada día la labor educativa, ustedes saben que es más compleja. Bueno, y ustedes, también los psicólogos, están hoy presentes en el aula. Bien. Otro aspecto dice relación con poder implementar estrategias didácticas. Desde la academia le entregamos a ellos estrategias didácticas en las diferentes asignaturas para que las puedan implementar tanto en las aulas rurales más completas y también en las rurales multigrado. Conocimiento del contexto periurbano, primer semestre de tercer año. Semestre que pasó, los chicos van a prácticas a lo periurbano, ¿cierto? Porque nuestra carrera, primer y segundo año, están en lo urbano, en tercer año, primer semestre, periurbano, segundo semestre, rural, en cuarto año van a urbano y en quinto año hay diferentes posibilidades, se abre, digamos, el abanico de posibilidades para hacer sus prácticas. Característica que ha sido muy bien evaluada por la CNA en nuestros procesos de acreditación. Bien. Y este aspecto es tan interesante, la confrontación vocacional. O sea, sabemos que nuestros estudiantes están acá porque algo ha pasado en ellos. En unos de manera más potente, en otros a lo mejor desarrollándose todavía, pero digo yo, un llamado, algo pasó en ellos, por algo quisieron estudiar pedagogía, por algo quieren ser profesores. Hay mucho idealismo, hay hasta mucha utopía, podríamos decir, aunque hoy en día las utopías son como más fáciles de poder llevarla adelante, ¿cierto? Entonces, el confrontar su vocación. Tenemos muchos estudiantes que después de vivir esta experiencia en territorios rurales, fortalecen su vocación e incluso toman la decisión de ir a desempeñarse una vez que egresan de la carrera a trabajar con estudiantes de la ruralidad.
Incluso hay estudiantes que vienen de sectores rurales, que estudiaron su básica en escuelas rurales e incluso quieren volver a trabajar en el mismo colegio donde ellos se formaron. Hay un poco de todo eso, ¿ya? Sabemos que la vocación, yo creo que en ustedes también, yo creo que todas las profesiones tienen su vocación, y en la medida que podamos irla fortaleciendo cada vez más, vamos a poder llegar al final de nuestro desempeño profesional con nuestra vocación muy en alto, ¿ya? Yo hace 41 años que hago clases, yo soy profesor, y gracias a Dios y a la Virgen Santísima, ¿cierto? Todavía tengo mi vocación muy en alto, si no, no estaría aquí conversando con ustedes. Soy un agradecido en ese aspecto. Ojalá que eso también le ocurra a ustedes. Y este otro aspecto, integración escuela, familia, comunidad. Un profesor rural no puede desempeñarse satisfactoriamente si no es capaz de integrarse él e integrar a la comunidad con su escuela. La escuela, como decía la profesora Angelina en un comienzo, es el corazón de la comunidad. Y estos tres elementos tienen que estar conviviendo fuertemente para que los alumnos puedan desarrollarse, lograr su aprendizaje, desarrollar sus habilidades y que esa comunidad vibre, ¿cierto? Tenga un sentido. Por eso que, como igual lo decía la profesora Angelina, cuando se cierra una escuela por decisiones administrativas, en fin, es doloroso y la gente del sector nos manifiesta que ya no es lo mismo, no es igual. Pero nos hemos ido percatando que se estaba produciendo una migración hacia los sectores rurales. Incluso ayer con el profesor Garrido, cuando anduvimos recorriendo, nos contaban que gente desde Santiago y de otros lugares están viniendo a vivir, tenían su terrenito por acá, tenían familiares, en fin, han querido salir de la gran ciudad, y entonces están llegando más niños, y en la medida que haya más niños, no se cierran las escuelas. ¿Ah? Sí, que era el gran, una piedra en el zapato que tenía el proceso. Bueno, vivenciar en la escuela conceptos como integración, inclusión y vulnerabilidad. Sabemos de la vulnerabilidad que tiene la región del Maule, ¿cierto? Tenemos que integrar, por ejemplo, a esos chicos que vienen de otros, que se están llegando de otras ciudades, de otras familias, de otras maneras de vivir, ¿ya? Y el tema también de la inclusión. Estas temáticas nuestros alumnos las han visto teóricamente en clase, incluso hemos invitado a profesores especialistas de la carrera de educación especial, ¿cierto?, a que nos refuercen y nos ayuden en este aspecto, pero ahora ellos están viendo qué está pasando, cuántos integrados hay, cómo se está produciendo el proceso, qué está pasando con los porcentajes de vulnerabilidad, en fin. Y finalmente, los productos. ¿Producto de qué? Los productos que van a tener que generar nuestros alumnos que en este minuto están viviendo esta experiencia de la cual le hemos estado hablando. Ellos están en esta primera semana, ¿cierto?, haciendo un diagnóstico de la realidad que les tocó en la escuela que están, para luego poder planificar una unidad didáctica en torno a las necesidades que han podido detectar y han llegado a común acuerdo con el profesor guía del colegio. Ellos ya vuelven ahora el día viernes y después planifican, retornan, ¿cierto?, preparan la unidad, los materiales, en fin, y regresan a implementar esta unidad didáctica. Luego de eso, la idea es que puedan hacer una excelente reflexión de lo que ha sido la experiencia de su internado pedagógico, que como decía también la profesora Angelina, no te nombro a ti, Ramón, porque tú como todavía no has pasado por acá, no te puedo indicar, ¿por cierto? Por eso Angelina nomás hace una reflexión acerca de lo que ha sido su experiencia, y por lo general esta reflexión para ellos muy profunda y ha sido muy significativa, ¿ya? Y finalmente rinden, por así decir, una cuenta pública que le hemos puesto nosotros, donde muestran a sus compañeros y a sus profesores y a quien desea asistir lo que fue la experiencia. Y así se nutren los compañeros de las realidades y experiencias que tuvieron en los otros sectores donde estuvieron viviendo la experiencia.
Eso sería por mi parte. ¿Ah? Espero que le haya quedado relativamente claro. Muchas gracias. Profesor, adelante, por favor. ¿Me va a ayudar a bajar? ¿No? Todavía no, todavía no puedo bajar. Muy buenas tardes a los presentes y a los organizadores. Mi nombre es Ramón Garrido, profesor de matemática de la Facultad de Educación y de la Escuela de Pedagogía en Educación General Básica, Convención. Como lo indicaban recién, ahora ambos conformamos un equipo rural que nos apasiona lo que es trabajar con la educación en contextos rurales. Y como lo indicaban ellos, ¿cierto? Nosotros preparamos a nuestros estudiantes para trabajar en contextos rurales. Ya ellos tienen 2 semestres que trabajan en estos contextos, en donde comenzamos, ¿cierto?, a interiorizarnos de qué es lo que es la ruralidad y a profundizarnos un poco más en la ruralidad. En estos momentos la práctica ya no son en territorios cercanos, sino que son en territorios bastante lejos. Nosotros vamos a Peyúgue, pero no a Peyúgue, al pueblo de Peyúgue, sino que vamos hacia los cerros de Peyúgue, a los cerros de Cauquenes y a los cerros de, en este caso de Chanco y en Curicó, ¿cierto? Nos vamos casi a los Queñes, ¿ya? Así que por lo tanto los estudiantes tienen una mirada de la ruralidad profunda, por decirlo así. Y yo me voy a referir a lo que es la propuesta técnica de la educación a nivel nacional. ¿Y por qué nos vamos a referir a la mesa técnica de la educación, de la mesa técnica en educación a nivel nacional? Porque producto del trabajo que nosotros hemos hecho, parte de lo que nosotros hemos hecho, lo hemos visto reflejado en una propuesta que parte esta propuesta por la Política Nacional de Educación para Territorios Rurales. En el año 2020 se firma, ¿cierto?, una política para potenciar lo que es la educación en contextos rurales, y no tan solo la educación, sino que también la población rural, ¿ya?, de que vive, ¿cierto?, mejorar su calidad de vida, hacer propuestas de mejora, etcétera. ¿Cómo estamos viviendo esa, ¿cierto?, cómo vamos a mejorar esas localidades, ¿ya?, qué es lo que vamos a aportar? Por lo tanto, ahí hay una política, los invito a que la lean, está muy interesante, ya tiene varias corrientes y una de ellas es la educación. Y nosotros, ¿por qué la queremos mostrar? Porque está muy alineado con lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Y dentro de las propuestas, en donde en esta política participan 14 ministerios, ODEPA, los municipios rurales, ¿ya?, expertos en educación rural, ellos participan y conforman, ¿cierto?, esta mesa para poder realizar una propuesta a nivel, ¿cierto?, para nuestro país desde el 2014 a 2024, 10 años, ¿cierto?, que vamos a llevar a cabo, o se va a llevar a cabo esta propuesta. Y dentro de esta propuesta tenemos realizar un diagnóstico integral de educación rural, como lo indicaba al principio la profesora Claudia, ¿cierto? ¿Qué es lo que entendemos por ruralidad ahora? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene la ruralidad ahora? ¿Cómo se está trabajando la educación rural en estos momentos? ¿Ya? ¿Servirá, cierto, un currículum paralelo o trabajaremos con el mismo currículum, etcétera? ¿Cómo formamos a los profesores para trabajar en estos contextos rurales? ¿Serán las mismas habilidades? ¿Deberán tener las mismas competencias los profesores para trabajar en contextos rurales? Entonces, si lo miramos fríamente, ¿cierto?, sabemos que no son las mismas competencias. Las competencias tienen que ser mucho mejor, ¿ya? Entonces, la primera propuesta, entonces, yo la enumeré según lo que indica la mesa técnica. ¿Ya? La segunda, la propuesta número 9, fomentar la formación inicial y continua de profesores que se desempeñan en educación rural. Hasta el momento en Chile hay solamente 2 universidades que trabajan, ¿cierto?, en la formación de profesores para contextos rurales, que es nuestra universidad y la Pontificia Universidad Católica con sede en Villarrica. ¿Cuál es la idea? La idea o la propuesta de la mesa técnica es que otras universidades se sumen a este trabajo, ¿cierto?, y contemplen la formación temprana en práctica, ya sea en práctica o en cursos que le den una continuidad a lo que es el trabajo en contextos rurales, ¿no? Por lo tanto, la propuesta número 9 va en la línea de lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos 10 u 11 años. Propuesta número 10 de la mesa técnica, implementar un programa de formación permanente de educadores tradicionales. En los territorios rurales también se encuentran algunos educadores que no son profesores, que no han terminado, ¿cierto?, su carrera, pero sí se desempeñan en el trabajo de lo que es la educación rural.
Por lo tanto, la mesa técnica propone que estos profesores también sean perfeccionados y se les entreguen las herramientas para que puedan desempeñarse mejor en estos contextos ya de educación rural. La propuesta número 13, establecer un sistema de desarrollo de carrera docente rural. Hasta el momento, ¿cierto?, tenemos un desarrollo de la carrera docente, pero para colegios urbanos, en donde se evalúa, ¿cierto?, en relación a lo que es urbano, se planifica lo que es en relación a urbano, todo lo que está relacionado a lo que es la carrera docente está, ¿cierto?, la línea es urbano, pero lo rural las características son distintas, por lo tanto la propuesta de la mesa técnica es cómo, ¿cierto?, levantamos una propuesta para evaluar de una forma distinta, porque los contextos son distintos, los desafíos son distintos, ¿ya? Por lo tanto, también es un punto importante a rescatar. Número 39, ¿ya? Desarrolla programas que promuevan la llegada de docentes a los establecimientos rurales. Y puedo indicar que por lo menos nosotros lo hemos logrado desde antes, ¿cierto?, que nosotros comenzáramos a trabajar lo que es el internado rural en nuestra encuesta, porque nosotros a final de año, a todos los estudiantes cuando se vienen a titular, año tras año se vienen a titular, nosotros le realizamos, ¿cierto?, una pequeña encuesta y le consultamos dónde están trabajando. Ya en los primeros años no se veía por ningún lado, ¿cierto?, ninguno de los estudiantes que trabajara en contextos rurales. En estos tiempos ahora, en estos últimos años, ya por lo menos tenemos 2, 3 o 4 estudiantes que ya están trabajando en contextos rurales. O sea, por lo menos hay una mirada distinta y un interés distinto por parte de nuestros estudiantes. Aún más, en quinto año, muchos de nuestros estudiantes, no muchos, 4 o 5 de nuestros estudiantes solicitan ya realizar práctica en contextos rurales. La ventaja que tienen nuestros estudiantes y una de las políticas que hemos considerado interiormente dentro de la escuela es darle la oportunidad al estudiante que pueda realizar, que él seleccione dónde va a realizar su práctica, ¿ya? Siempre y cuando sea un territorio no demasiado alejado para nosotros poder supervisar. Y muchos de nuestros estudiantes realizan prácticas en territorios rurales y rurales multigrados. Así que para nosotros esto es una felicidad y estamos en concordancia con lo que está indicando la mesa técnica o dentro de una de las propuestas que indica la mesa técnica. ¿Ya? ¿Cuáles son los logros, ¿ya?, de nuestra propuesta, ¿ya?, para la carrera? Mayor interés de los egresados por desempeñarse en territorios rurales, como lo estaba indicando recién, o sea, ha aumentado la cantidad de estudiantes que se va a trabajar, ¿cierto?, una vez egresado, comienza a trabajar en territorios rurales, apertura permanente de diversos actores al sistema, ya tenemos vínculos con distintos y con mayor cantidad de municipios, se han integrado otros actores a trabajar en conjunto con nosotros en este internado rural, ¿ya? Ahora ya estamos en convenio con la JUNAEP, por ejemplo, con con otras instituciones que colaboran para que este taller pedagógico se pueda llevar a cabo, ¿ya? Inclusión de más comunas. Cuando la profesora indicaba, comenzamos ¿cierto?, como con ensayo y error, comenzamos con 2 o 3 comunas. En este momento estamos trabajando aproximadamente, entre Talca y Curicó, aproximadamente 20 comunas, ¿ya? Valoración de los estudiantes como una instancia relevante en su formación. Una vez que terminan los estudiantes de hacer su práctica, nosotros llevamos a cabo una autoevaluación y también una evaluación del proceso. Y en la mayoría de ellos, y en un 100% de ellos, muy bien valorada por nuestros estudiantes. Y generalmente ellos solicitan, ¿cierto?, continuar este proceso para el año siguiente, ¿ya? Gestión educacional continua para trabajar, ¿cierto?, y ofrecemos, como le indicaba la profesora, un diplomado que está abierto para el sistema y para los profesores que se quieran interesar en trabajar, ¿ya? Y fortalecimiento del vínculo entre la academia, el sistema y los estudiantes. Eso ha sido logros muy importantes para nosotros, para lo que es llevar a cabo este internado pedagógico, que como lo indicaban mis colegas es un trabajo y un esfuerzo inmenso, porque hay que gestionar traslados, hay que gestionar alimentación, hay que gestionar dónde se van a quedar internados, ¿ya? Por lo tanto hay una gestión de tiempo, gestión, ¿cierto?, de toda una organización para que todo pueda funcionar como un reloj. Por lo tanto, ahí hay muchas horas, ¿cierto?, de trabajo para poder planificarlo, ¿ya? Nuestros estudiantes, ¿en qué se fortalecen? En la reciprocidad, ¿cierto?, de aprendizaje con el profesor y el
el profesor y el estudiante, porque hay un diálogo en estas 2 semanas, hay un diálogo de aprendizaje mutuo. El profesor aprende de nuestro estudiante y el estudiante también aprende de lo que el profesor realiza y se admiran, ¿cierto?, del trabajo que tiene que hacer. Dice, pero ¿cómo el profesor hace tanto? Son algunos, ¿cierto?, de las cosas que nos indican los estudiantes a nosotros, ¿ya? Participación de los profesores en el sistema de encuentro para intercambiar experiencia. Nosotros año tras año realizamos experiencias y mostramos experiencias, invitamos a profesores que ellos muestren sus experiencias en aulas multigrado, que se las den a conocer a nuestros estudiantes y que también les muestren cómo trabajan, cuál es la dinámica de la escuela rural, ya cómo se planifica, cómo se trabaja, cómo se gestiona el tiempo, porque el tiempo que gestionamos en la escuela rural es muy distinto al tiempo que gestionamos en las escuelas comunes y corrientes. En la escuela urbana tocan, ¿cierto? El recreo 45 minutos, 90 minutos, cada 90 minutos tocan, recreo 15 minutos y volvemos a la clase. En el aula rural es una dinámica distinta, el profesor prepara su clase, ¿cierto? Y el tiempo corre, pero él lo limita de acuerdo a cuando termina, ¿cierto?, el proceso, y el cierre de la clase se puede demorar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, termina, viene el recreo y luego comienza, ¿cierto?, el segundo bloque. Por lo tanto, él gestiona los tiempos de una forma distinta. ¿Bien? Ya, disculpe. ¿Bien? Tiempo de... Y realización permanente de seminario de educación pues, en contexto rural. Nosotros ya desde el año 2010 en adelante estamos, ¿cierto?, trabajando en lo que es el seminario de educación rural. Todos los años, en el mes de octubre aproximadamente, realizamos un seminario de educación rural. Comenzamos primero a nivel nacional y ahora ya estamos trabajando a nivel internacional, donde traemos ciertos especialistas, invitamos, mejor dicho, a especialistas en lo que es el contexto rural. Hemos tenido invitados de Uruguay, Paraguay, Argentina, México, etc. ¿Ya? Y eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por habernos escuchado y espero que se entusiasmen por hacer el recorrido en estos territorios rurales. Se van a encontrar con muchas novedades y muchas cosas nuevas, ¿ya? Y muchos desafíos. Muchísimas gracias a nuestros 3 profesores invitados desde el programa de formación inicial de la UCM. Llegó el momento de escuchar a nuestro público, tanto presencial como virtual, para iniciar esta conversación y esta reflexión en torno a la alta capacidad y ruralidad. Por tanto, yo los invito, les dejo la palabra a ustedes si tienen preguntas, reflexiones, comentarios, tanto en el chat, nuestros invitados online, como quienes nos encontramos en el auditorio. Ceci. Voy a pasar el micrófono inalámbrico para que nos escuchemos todos. Perfecto, vamos a empezar a rotar el micrófono. Tenemos entonces Cecilia Olivarí, nuestra directora de departamento. Sí, muchas gracias a todos los expositores, las expositoras. Y a mí, al estar escuchando, me surgía la siguiente pregunta. Porque, bueno, los estudiantes, ¿cierto?, en el contexto rural, yo creo que se benefician mucho de toda como todo lo que puede entregar en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, todo lo que puede entregar el profesor que está en este contexto. Y lo que me gustaría saber es si ustedes piensan, o si hay evidencia, o a partir de la experiencia de ustedes, si esta educación es mucho más personalizada, podríamos decir, y si eso puede fomentar como lo que es esta alta capacidad, ¿cierto?, en aquellos estudiantes. Yo no soy del área de educación, soy del área de salud como de la psicología, y me da la impresión que la educación rural, o sea, los profesores en el contexto rural tienen como una proximidad que pudiese ser mayor y como un rol como agente externo al contexto familiar. Es una impresión que tengo yo sin ser del área de educación. Entonces, eso me gustaría que pudiesen comentar qué piensan de eso con respecto al tema de cómo se vincularía esto con la alta capacidad. Súper. ¿Quién quiere comenzar? Profesor Ramón. Gracias, profesora, por la consulta.
en la escuela rural, y sobre todo rural multigrado, la cantidad de estudiantes es mucho menor que en las escuelas normales. En la escuela rural multigrado ustedes se van a encontrar con 7, 8, 9 estudiantes. 2 de primero, 2 de segundo, 1 de tercero, 1 de cuarto, 1 de quinto. Y dependiendo del estilo de trabajo del profesor y de la estrategia que él utiliza, se va enfocando. En algunos casos, las clases se realizan en forma personalizada. El profesor divide al grupo, trabaja con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿ya? Dependiendo de cómo esté distribuido y la cantidad de estudiantes que tenga, y va trabajando en forma personalizada. Y a medida que va avanzando en el nivel, el estudiante de mayor nivel va trabajando en forma más independiente, ¿ya? El profesor los va preparando para que comience a trabajar en forma más independiente. Por lo tanto, le va entregando solamente las instrucciones, pasa a ser más un mediador. En cambio, los niños de primero y segundo pasa a ser más un formador, por decirlo así, ¿ya? Por lo tanto, de alguna u otra forma, como el trabajo es casi individual, porque son muy pocos estudiantes, se va dando cuenta de las potencialidades de cada uno de los niños. Y la ventaja que tiene la escuela rural es que el niño más grande, sobre todo los con talento, pasan a ser tutores de los más pequeños. Lo utilizan como tutores, por lo tanto, ahí hay una ventaja y un beneficio para los estudiantes. Lo que yo le puedo indicar. ¿Ya? Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? La profesora Cornell. Yo tengo una pregunta, digamos. Tengo varias preguntas. Voy a intentar sintetizar. 2 cosas principales. Una, claro, ustedes se refieren como a toda la formación que le brindan a los futuros profesores, ¿cierto? Y lo crítico que eso resulta ser de que ellos tengan la oportunidad, como decían, son 2 universidades en Chile que forman específicamente el tema de ruralidad a los futuros profesores, lo que es un orgullo para nosotros como universidad también, ¿cierto? Y mirando un poco de del terreno que yo conozco en psicología, nosotros no tenemos obviamente como una formación de psicología como más rural en el área de formación. Sin embargo, muchos de nosotros, así como les comentaba yo al principio, terminamos trabajando en contextos rurales y vamos como aprendiendo sobre la marcha. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes el rol que puede tener el psicólogo, por ejemplo? ¿Cómo puede trabajar con los profesores que ustedes están formando por ejemplo, en encontrar las potencialidades de los estudiantes, en enriquecer el trabajo? O sea, yo visualizo y de mi experiencia también veo que hay mucho que se puede hacer junto. Ahora, por lo menos a nosotros desde la psicología, claro, nos formamos en temas de psicología educacional, pero así como directamente de cómo trabajar en lo rural, más allá de la experiencia que cada uno de los profesores pueda transmitir por ejemplo, si hemos trabajado en el contexto o no, ¿cómo lo visualizan ustedes? ¿Qué aporte podemos hacer en conjunto? A ver si puedo responderle, profesora. Yo veo un principal aspecto, es que hemos detectado que hay una demanda del sistema que cada día más, y algo inmediato, ¿ya? Hay que hacer un trabajo interdisciplinar. Así como les contaba, estamos haciendo una experiencia nosotros con prácticas con educación especial y diferenciada. Sería estupendo que las prácticas pudieran ser también con los alumnos de la carrera de psicología. Eso por un lado. En colegios urbanos, y también vivir la experiencia en estos proyectos de educación en contexto o en territorio rural. Sería estupendo que pudieran ir, por ejemplo, a esta experiencia en un futuro no tan lejano, alumnos de psicología junto con alumnos de pedagogía y educación diferenciada. Y así ustedes también estarían desde sus unidades académicas estar apostando y también ayudando a la formación de aquellos futuros psicólogos que van a llegar a trabajar en el ámbito educacional para que lleven también las competencias. Por ahí yo le podría responder en lo inmediato, ¿no? Profesora Angelina, ¿quiere agregar algo? Sí, mira, yo creo que se puede hacer un muy buen trabajo, quizás un desafío que podríamos tener y proyectarnos. Fíjate, estaba pensándolo en hacer un muy buen trabajo entre psicología, pedagogía, educación especial y diferenciada.
en las visitas que hemos hecho esta semana, por ejemplo, para contar una situación real, en la visita que hemos hecho esta semana a nuestros alumnos que están en las escuelas multigrado, en una escuela pequeña, rural multigrado de la comuna de Molina, hay 45 niños, de los cuales la mitad necesita atención especializada. También hay que sumar a este tema que en cuanto al tema que pasó con la pandemia, tenemos muchas dificultades de contención para los niños. Y yo creo que sería ideal, estupendo, que los futuros profesionales psicólogos o psicólogas pudieran acercarse a estos territorios, porque estarían, mira, lo que a nosotros nos llevó a ir cada vez avanzando en esto y incluyendo en la formación de los alumnos esta área, y tratar de aportar desde la academia hacia las escuelas y a los profesores, ves que nos solicitan, nosotros vamos, es la necesidad enorme por el nivel de vulnerabilidad social, económica que existen en los territorios. Si nosotros, en nuestra misión universitaria, tenemos que atender al más desvalido, ¿cierto? Y prestar un servicio ahí, y además hacernos cargo de la realidad, porque por algo somos Universidad Católica del Maule, y nuestra región, tiene muchos sectores rurales, y nosotros ponemos nuestro granito de arena en el área educacional, ¿te fijas? Pero si pudiéramos organizar, hacer algo, que pudiéramos trabajar en conjunto, yo creo que sería muy interesante y más enriqueciendo lo que ya estamos haciendo. ¿Te fijas? Hay una enorme necesidad de parte de los niños, y fíjate, también de los padres y las madres. Ustedes como psicóloga ahí en las reuniones de padre o madre, hacer alguna terapia o crear alguna jornada, alguna actividad en que pudiéramos darle algunas herramientas a estas familias que no lo han pasado bien. Los profesores también requieren. Piensen ustedes que en periodo de pandemia no estaban como en las escuelas urbanas que podían conectarse a una clase. Muchos profesores fueron a sus casas, en sus propios autos, a dejar la tarea. Otros vimos por ahí las noticias que hasta a caballo iban a dejar la tarea a la escuela, a los niños, a sus hogares. Y que muchos están con familias que los niños no pudieron tener el apoyo como para que pudieran trabajar en su hogar y avanzar un poco. Entonces, también hay una demanda desde los docentes. O sea, también requieren apoyo, requieren ser escuchados, requieren alguna estrategia, ¿no es cierto?, para poder seguir avanzando con los niños a pesar de todo lo que se ha vivido. Así que creo que nos queda un desafío. Es probable que tengamos que seguir hablando. Fíjese usted que los comentarios de los profesores han generado comentarios en nuestros estudiantes y por supuesto que queremos escucharlos, así que le pido 2 segunditos. Un segundito para incorporar algo. Sumándole a lo que indica la profesora, en los colegios rurales los psicólogos y los profesores diferenciales son itinerantes. Por lo tanto, van una vez a la semana, no al colegio. Por lo tanto, hay una falta. Por aquí hay otro comentario a propósito de lo que decían. Bueno, vamos con varios, así que... Hola. Yo quería consultar un poco ligado con lo mismo sobre la implementación de los programas de PIE, por ejemplo, en contexto rural. Porque en la formación de psicología educacional se nos muestra lo que es el PIE, pero en el papel suena muy bonito y tiende como a existir como la asignación de monetaria, como se habla de los perfiles profesionales, de cuáles se integran en el equipo y todo eso. Pero en contexto rural debe ser muy diferente. Por ejemplo, mi prima trabaja en una escuela de Pencahue como educadora, o sea, como psicóloga educacional, y ella nos contaba que tenía 49 niños como con necesidades educativas especiales, pero cuenta solamente con máximo 19 horas para trabajar con todos ellos, y eso sin considerar que se necesita algún apoyo como complementario de fonoaudiólogo, kinesiólogo. Entonces el trabajo se vuelve imposible
y eso sin considerar los posibles niños con talento, por ejemplo, que podrían ser pesquisados si es que hubiera un trabajo, como permitiera un trabajo más específico con los jóvenes. Entonces, y a mí interesándome también la psicología educacional, esa era mi pregunta, como si es que realmente se logra implementar de alguna forma o si hay mucho más que se podría aportar en ese ámbito. Súper. ¿Qué profesor quiere aportar a esta reflexión? Porque parece que entonces hay dos Chiles, uno en el papel y uno en la realidad, donde las papas queman, diríamos. Profesora Angelina. Yo creo que hay una buena intención a nivel comunal, de las comunas en general, de poder atender a estos niños. Se hacen los esfuerzos, pero el mismo ejemplo que tú tienes es el que yo palpé ayer, y resulta que hay una persona para todos esos niños. Entonces, faltan especialistas, ¿ya? Como decía el colega aquí Ramón, son itinerantes, van una vez a la semana, y si hay muchos chiquititos, cada 15 días, porque no está la posibilidad. Por eso que si pudiéramos instalar prácticas, ¿cierto? En esos sectores estaríamos aportando muchísimo. O sea, ir a hacer la práctica a un centro escolar cercano, creo que en la zona urbana tienen todas las herramientas. Hay 2 o 3 profesores que están trabajando diferencial, tienen psicólogo en cada escuela, o sea, están haciendo, porque con el tema de las leyes CEP, los colegios tienen acceso a eso y pueden contratar personal. Pero estas escuelas rurales no tienen todos los recursos. Entonces, yo creo que ahí está la intención, de hecho, por algo alguien va. Pero tú comprenderás que si va una mañana y tengo 40 niñitos que atender, imposible. Y que además tendría que ayudarle a la profesora del curso a hacer adecuaciones curriculares de acuerdo a la necesidad de cada niño. Y tampoco lo puedo hacer. No me da el tiempo. Así que yo creo que por ahí va el desafío. Fíjate, y a ti que te gusta la psicología educacional, fíjate que sería excelente idea poder insertarse en estos territorios. Donde fueras, vas a ser muy bienvenido. Y seguimos con consultas. Por supuesto, profesor Ramón. Y nuestro internado rural resultó o partió de esta necesidad. Nosotros recorrimos aproximadamente más de 100 colegios y nos dimos cuenta de esta necesidad, por lo tanto de ahí surge el internado rural. Por lo tanto, como indicas tú, es solamente, ya se podrá hacer en la realidad, es complejo. Como lo indicaba tu prima, que lo era prima, ella está en la realidad porque faltan recursos, y sobre todo recursos monetarios, lamentablemente es así. Y se requiere más tiempo, y tiene que salir un poco de aquí. Continuamos entonces con preguntas y reflexiones de nuestros estudiantes. ¿Quién sigue por acá? Hola. Yo quería, es que cuando estaban presentando, a mí me surgió una duda si también en el término, en el concepto de inclusión, también se incluyen a los estudiantes, a los y las estudiantes con altas capacidades, porque muchas veces, como dijo mi compañero, pasan desapercibidas estas personas. Entonces, no sé si también se incluyen o no, o si es que en la base curricular también se incluye, porque pasan desapercibidos muchas veces. Profesor Ramón también nos va a colaborar. Mira, lamentablemente se atienden solamente todos los colegios que me ha tocado recorrer, tanto aquí urbanos como rurales, lamentablemente se atienden a los niños con necesidades educativas especiales, ¿ya? Descendidas, más que altas capacidades, porque lamentablemente en Chile no hay una formación para detectar y tener la herramienta, nosotros los docentes, ya perfeccionamiento para trabajar con altas capacidades. Esa respuesta yo creo que la podría dar la profesora Claudia. Sí. Gracias por el paso. Sí, mira, en realidad ese es como la inquietud que tenemos. De hecho, estos días se está revisando el famoso decreto 170, que es el que regula parte de la integración escolar.
y hay un apartado en que estaban preguntando, porque parece que ya cerraron, como cada filial del colegio de profesores tenía como una encuesta, entonces le estaban preguntando a los profesores qué les parecía la idea de incluir la alta capacidad dentro del decreto 170. Entonces eso, si es que funciona, va a tener otro montón de implicancias también, pues, o sea, va a necesitarse formación, y todo lo que eso implica, ¿cierto? Porque lamentablemente, como les comentaba al principio, el tema de la alta capacidad está muy teñido también de mitos, así como quien tiene alta capacidad, el que se saca solo 7, y eso es lo que usualmente la gente tiende a pensar, y eso es lo que ellos identifican como alta capacidad. Entonces, cuando hay un perfil que no coincide con eso, o sea, un niño puede tener alta capacidad y sacarse notas muy malas, repetir de curso, querer salirse de la escuela, también puede ser un niño con alta capacidad. Entonces, esa es lamentablemente la realidad que tenemos en Chile. O sea, está muy bien que funcione el programa de integración escolar, pero atiende a un grupo que lo necesita. Pero hay otro grupo, al otro final de la curva, ¿cierto?, que también lo necesita. Entonces, es tarea de nosotros empezar a visibilizar, a hacer ruido, y es un poco la intención de la jornada del día de hoy, ¿cierto?, que nos vamos también con la idea quizás de establecer lazos con el Departamento de Educación, ¿cierto?, para ver cómo podemos trabajar en conjunto, porque yo creo que así esfuerzos aislados van a funcionar, pero nos vamos a potenciar mucho más si podemos trabajar juntos. Entonces, yo creo que vamos como en esa línea de reconocer la deuda que tenemos, por eso el trabajo que están haciendo ustedes en la tesis también es importante, y el desafío que tenemos es también como visibilizar un poco este tema, limpiarlo de los mitos que existen, y que ojalá tanto profesores de educación básica, media, los profesores de educación especial, psicólogos, veamos el tema para poder identificarlo como una necesidad. Sí, a propósito de las preguntas que ustedes hicieron, y en particular la señorita, ¿cómo te llamas tú? La señorita Marisa. Mira, aquí a mí me surgió inmediatamente una pregunta de desafío. ¿Qué está pasando con nuestra universidad? Lógicamente muchas cosas, pero está por un lado el equipo de rural, está por otro lado la carrera de ustedes, está en nuestra misma facultad de educación diferencial, que estamos partiendo con un piloto, digamos, con educación especial, ¿cierto?, de pedagogía básica. ¿Qué pasa con Semilla? Aquí está Semilla. Mira qué interesante, aquí va a salir para que participen ustedes, yo por eso lo estaba haciendo. Oye, es que tendrá que llegar un minuto en que hay una convergencia, y que fruto de esta convergencia la universidad puede hacer una cosa muy interesante en el ámbito educativo, partiendo en su propia región. Me surgió, ¿sabes qué? Hoy día ando así como, no sé, ando brillante, algo me pasa. Ya, dejo lanzado, digamos, ¿usted autoriza que le pase el micrófono? Ya, muy bien. Ya. Y ya que está aquí Semilla, va una pregunta. Es difícil trabajar con altas capacidades, ¿no? ¿Sí? Porque hay niños muy talentosos que hacen muy buenas preguntas, por lo tanto el profesor tiene que estar muy bien preparado para dar una muy buena respuesta a esas buenas preguntas. Por lo tanto, no es fácil trabajar con altas capacidades. Y a veces a los profesores no les gusta que le hagan preguntas, porque las preguntas las hace el profesor. Y eso hay que cambiar ese chip también en la formación de nuestros estudiantes. Claro, la noción de entonces, Magister Dixit. Sí, y lo otro importante es que no solo hablemos de proyectos de integración o necesidades educativas especiales, o sea, lo que tenemos que empezar realmente a hablar y realmente implementar es la inclusión. Y la inclusión parece ser cara, parece ser poco factible dentro de una escuela, porque ahí estarían los niños que tienen esta necesidad educativa y también el niño que tiene la alta capacidad, ¿te fijas? Y todas las otras áreas que corresponden a la inclusión. Entonces, yo creo que tenemos que ir ampliando ese concepto y llegar a realmente a hablar de inclusión, trabajar por la inclusión y empezar a dialogar en otros términos y también trabajar diferente en las escuelas. Entonces, si nosotros hiciéramos aquí
Imagínate, los niños urbanos tienen la posibilidad del programa Semilla. También, claro, pero a lo mejor sí, todos tienen la posibilidad. Pero a lo mejor estar más en el territorio, apoyar más ahí en el sector rural, yo creo que sería bueno. Lo mismo anoche me tocó contestar una encuesta de la Fundación 99, que me pidieron que la contestara. Y una de las cosas que yo puse ahí era, ¿qué pasa con los chicos que van hasta básica y que no pueden seguir enseñanza media? ¿Por qué? Porque el colegio les queda lejos, el liceo, tienen que desplazarse, no tienen dónde quedarse, no tienen recursos para pagar la micro ida y vuelta. O sea, fíjate que podemos hacer tantas, y entre eso uno, como dicen los lolos, así como que uno se vuela. Y yo decía, bueno, ¿y por qué las escuelas básicas no son también de media? De ocupar los mismos espacios. ¿Te fijas? Y darle la oportunidad a los jóvenes que sigan estudiando. O sea, porque eso es lo que realmente puede producir un buen desarrollo del país. Primero, educar a la gente. Y segundo, ¿no es cierto?, que darle la oportunidad de que puedan estudiar en sus propios territorios. Fíjate que la gente que tiene la posibilidad se viene a la ciudad para estudiar. Y los que no se van quedando en el territorio, pero también hay muchas personas que viven en el sector que emigran. ¿Te fijas? Entonces, hay todo un problema que hay que mirarlo, fíjate, más interdisciplinarmente y abordarlo del mismo modo. Y ese va a ser el desafío de todos nosotros, a los que nos guste esta área, a los que se interesen en los jóvenes por estar en esos territorios, por participar, por aportar, fantástico. Porque nosotros también tenemos que ir dejando la huella, porque prontito a lo mejor nos vamos a tener que jubilar. Entonces, bueno, hay que ir ampliando esto y dejando el entusiasmo y las ganas para que continúe. Antes de ir a la última pregunta, hay dos mundos aquí invisibilizados, ¿no? La alta capacidad, por un lado, que una de las conclusiones de esta jornada es que hay muchos mitos al respecto, que no se conoce, que es muy difícil también trabajar con, y ya nos dirán los miembros de Semilla. Y por otro lado, de la ruralidad, que pese a que nuestra región del Maule, junto con la Araucanía, son dos de las regiones con mayor cantidad de población rural, es como una realidad que no se mira y que no se hace consciente. Así que allí les dejo para reflexionar y terminar esto, cómo hacer, qué es lo urgente para que pedagogos, psicólogos, academia y autoridades tomen nota de quizás hacer consciente esos dos mundos que se juntan y que ambos están invisibilizados. Y yo le dejo el pase antes de ir con Semilla para ir finalizando a nuestra estudiante. Bueno, yo quería hacer más que nada como una reflexión con respecto a esto porque me toca directamente, porque yo soy de zona rural y también yo veo, en estas instancias veo muchos compañeros que se me quedaron atrás. Yo soy de mi generación de básica, yo y otra compañera que somos las únicas que seguimos estudiando porque tuvimos los medios para seguir poder hacerlo. Pero tengo muchos compañeros que se quedaron en el campo, que se tuvieron que quedar ahí y teniendo las capacidades para poder seguir estudiando, pero no tenían los recursos económicos, el recurso también de la familia, y también muchos profesores que hicieron la profesión, o sea, como autocumplido de que solamente 5 de ustedes van a seguir estudiando. Y aquí estamos, o sea, yo y otra compañera que también ella está en pedagogía, y somos las únicas, y el resto ahí quedó. Entonces también me toca directamente esto. Eso, quería comentar solamente la importancia. Una profecía autocumplida, nos decía, para la reflexión de los docentes, ya nos comentarán los profesores. También surgiendo otra cosa que me llama la atención, que constantemente en la carrera siempre se nos inculca el hecho de trabajar de forma interdisciplinar, pero no ha existido a lo largo de nuestra formación un verdadero trabajo interdisciplinar entre carreras. Entonces, ¿cómo se espera que en lo laboral realicemos un trabajo interdisciplinar si en la educación no existe una educación interdisciplinar como tal? En 5 años, estamos en cuarto actualmente y se nos dice, pero no hemos tenido ninguna instancia de unión entre las carreras, entre los estudiantes de todas las carreras que se involucran, por ejemplo, en el ámbito educacional.
Entonces igual es una problemática y algo que ojalá la carrera aborde, porque con la carrera y la universidad aborde, porque es necesario, porque es difícil. Bien, están por acá tomando atenta nota de todas estas reflexiones y del programa Semilla. ¿Quieren compartir una experiencia? Sí, bueno, mi nombre es Felipe, somos nosotros todo el equipo de Semillas, con Carolina que está de forma virtual. Respondiendo un poco a la pregunta que planteaban, yo no sabría si es difícil trabajar con estudiantes de alta capacidad bajo el modelo que nosotros, en el cual trabajamos, porque tenemos muchas ventajas nosotros. De hecho, cuando llegan los profesores al programa, yo le digo que es un oasis. Lo primero que yo les digo a ellos, yo trabajo con los profesores directamente en el área de enriquecimiento académico, es que piensen cómo a ellos les hubiera gustado aprender. Y este es el espacio donde ellos pueden enseñar de la forma que a ellos les hubiera gustado aprender. Entonces, hacer una actividad extracurricular que no depende del currículum único que tenemos a nivel nacional, ni tampoco en la misma universidad, no sé, una carrera de pregrado, no obedecemos a nada de eso. Tenemos la posibilidad de poder entregar a los estudiantes y a las estudiantes una educación que ellos quieren, no que ellos necesitan en sí, sino que, por ejemplo, ellos tienen la libertad de elegir los cursos, los talleres que ellos quieran. Y ellos obviamente se interesan, exploran y buscan también en este rol de, evitamos llamarle profesor, porque también el rol importante que tiene Semilla en la educación es desescolarizar lo que es la educación. Pero buscamos de que ellos encuentren en el programa algo que no van a encontrar en la universidad, en el colegio, ni en una actividad extracurricular, que sea algo súper especial que solamente van a encontrar en este espacio. Entonces, al desescolarizar este espacio, los estudiantes ven como un par intelectual a quien les está enseñando. Y ese es el nexo que se cumple para poder entender este rol de educador o de guía en este proceso educativo, para que no se genere este tipo de dificultades, como que el profesor no le gusta que le hagan preguntas, o que quizás el estudiante sepa más que yo en alguna diferente área de que yo estoy enseñando. Así que nosotros acompañamos a los profesores, a los coaches que le decimos, para que puedan entregar este tipo de educación y obviamente se sientan seguros, se sientan cómodos y ellos disfrutan también el proceso educativo. Porque al disfrutar el profesor como el estudiante, se puede generar esto y no se genera este tipo de dificultad o este tipo de problema que obviamente se entiende que puede pasar muy comúnmente en el plano escolar común, donde los estudiantes, generalmente los estudiantes con alta capacidad, muchos profesores les tienen mala. Yo hablo con apoderados y me dicen que el profesor es quien le hace bullying a mi estudiante, a mi hijo, a mi hija. Y eso obviamente es terrible, horroroso. Y en Semilla, claro, encuentran el espacio donde no va a pasar esto, donde encuentran paraintelectuales, donde encuentran experiencias de estudiantes que tienen vivencias o han pasado por cosas similares. Los papás también, los apoderados encuentran puntos comunes donde se encuentran con experiencias muy, muy claves, en tanto en el desarrollo de lo que es la adolescencia, el paso de la niñez a la adolescencia, y también de lo que está pasando, de que generalmente nosotros hacemos un acompañamiento de que este tipo de estudiantes, como decía la profesora Claudia, hay muchos mitos en torno a esto, de que el estudiante que obviamente tiene alta capacidad se ve como el que no necesita nada, el que no tiene necesidad. Entonces yo me preocupo de quien yo veo, obviamente bajo mi preconcepción, que necesita algo más. Entonces acá nos preocupamos de sacar todo eso y quedarnos en este pequeño oasis. Y yo también generaba una pregunta, se me ocurría, porque la educación en la ruralidad tiene mucha coincidencia con lo que trabajamos nosotros con alta capacidad, en ser de algún modo vanguardista. Porque si obedecemos a lo que es el sistema económico, que en oferta-demanda no existiríamos, porque hay muy poca demanda, ¿hacia dónde miramos? Porque la educación comparada igual es importante, y obviamente uno se basa en el trabajo en red. Yo veo que ustedes trabajan en red, tanto a nivel nacional, iban a Paraguay, por lo que estaba viendo, hay un nivel latinoamericano, pero uno tiende a ver hacia dónde mirar para poder mejorar. Entonces, ¿en qué línea nosotros podemos mirar? O bien somos precursores en esto, o hacia dónde podemos mirar para poder mejorar. No sé, en cuanto a la educación comparada, ¿qué nos podrían decir respecto a eso? ¿Cuál de nuestros profesores puede aportar a esta pregunta desde el programa Semilla? La doctora Cornejo. A ver, yo creo que países pioneros que han logrado combinar la alta capacidad y el contexto rural, obviamente Estados Unidos tienen, o sea, si uno se mete a revisar las publicaciones, como el ejercicio que están haciendo los chicos de su tesina,
casi todo lo que está publicado es de Estados Unidos. Es Estados Unidos, Australia, Canadá. Son como los 3 países que más avanzados van en el tema porque llevan años y años, o sea, están años luz de lo que nosotros tenemos acá, mirando el tema principalmente porque tienen comunidades indígenas, ¿cierto? Que en Nueva Zelanda también por el tema de los maorí. También es un país que es más chiquitito, pero que también producen, ¿cierto? Y que se han preocupado de ver cómo este vínculo entre la alta capacidad y la ruralidad se manifiesta desde distintas aristas. Pero si yo te pudiera decir hacia dónde mirar, yo diría esos 4 países: Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Por las publicaciones que hacen y por el trabajo de años que llevan realizando con respecto al tema. Ese es como creo que hacia allá deberíamos apuntar. ¿Cómo se define la alta capacidad? En Chile, ¿hay Sí, bueno, la pregunta 1 yo creo que da como para toda una jornada nueva, porque hay obviamente distintas teorías, distintos modelos. Algunos autores dicen que es como el 10% superior, otro el 3% superior, el 25% superior de un área de habilidad, entonces no hay consenso. Por eso aquí en la investigación estamos mezclando 2 temas complejos por lo mismo, porque no hay consenso en la definición de ambos, o sea, de donde miremos la ruralidad distinta aquí, en Estados Unidos, en otras partes. Entonces, la definición tiene que ver un poco con las características, más que la definición, yo creo que la caracterización quizás de los estudiantes nos puede guiar un poco, que es un poco lo que yo mencionaba al principio, de que tienen esta necesidad de aprender, este interés por aprender, la motivación, que cognitivamente procesan más rápido la información, que muchas veces prefieren interactuar con pares intelectuales y no necesariamente pares etarios, por eso se aburren en su escuela, la escuela tradicional, y por eso disfrutan tanto Semilla, porque ahí están no necesariamente con pares etarios, ¿cierto? Están con pares intelectuales, o sea, niños más grandes o no necesariamente de la misma edad, como va en esa línea, digamos. ¿Igual fue ¿me podría repetir la segunda pregunta? Establecimiento. O sea, están los programas que son, que el modelo inicial nació con el Pentausaid, ahí fueron un modelo que se replicó, ¿cierto? El último modelo fue el 2016 que empezó acá Semilla UCM. Hay 7 en Chile, más otros programas que funcionan, por ejemplo, muchos de ellos en Santiago, escuelas en Santiago o programas de la municipalidad, por ejemplo, en Peñalolén. Había uno en la Universidad Mayor, pero ya no está funcionando. Entonces, hay instancias en donde incluso hay colegios en los cuales tienen programas más pequeños, ¿cierto?, para prestar servicios a estos estudiantes, pero no es algo que pase de forma masiva en Chile. Sí, y menos aún en los contextos rurales. ¿Cómo te llaman, Lolo? Felipe, ahora te puedo dar la respuesta. Yo creo que ustedes tienen que mirar a Semilla. No sé si me entendiste. Sí, tienen que mirar a Semilla. Y a lo mejor desde Semilla, ¿cierto? Después que miremos Semilla, podemos mirar en todo el entorno. Porque creo que la clave está como lo que nos pasó a nosotros. ¿Cómo comenzamos? Con una pequeña semilla en la escuela rural multigrado. Y ahora ya estamos, ¿cierto?, en la mesa técnica. A lo mejor a Semilla le puede ocurrir lo mismo. Entonces miremos a Semilla, hagamos un análisis de Semilla como lo estamos haciendo. Interiorizarse, investigar y comenzar a profundizar, ¿cierto? Y a lo mejor desde aquí nace a lo mejor una nueva teoría o una nueva propuesta. Es lo que puedo darte como respuesta. Muchísimas gracias a los profesores que nos han acompañado, a los estudiantes, a los miembros del equipo de Semilla, por esta importante reflexión en esta jornada en torno a las altas capacidades y la ruralidad. Mucha tela por cortar, ¿verdad? Porque hay mucho que reflexionar, sobre todo porque aún no hay consenso en los conceptos y en las definiciones. Anotamos también entonces desafíos en la educación, tanto de profesores como de psicólogos, trabajo interdisciplinario, urgencias también a atender desde las mismas escuelas, falta personal, y estamos en un país donde hay pocas personas que están interesadas en los últimos años en formarse como profesores, pese a que lo dijo la doctora Cornejo, son quienes muchas veces marcan la vida de un estudiante. Llegamos así al final de esta jornada híbrida de reflexión, por su participación, por sus comentarios, por su atención. Muchísimas gracias, los dejamos invitados
a seguir nuestras redes sociales @faxa_UCM y a consultar nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revivir esta jornada. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.